Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este conversatorio Victoriano López. Como ustedes ven, siempre en este mes de la patria, en el marco del mes de la patria, tenemos a otro hondureño de oro. Él es el maestro Juan Carlos Peña. El día de hoy él nos hablará él tendrá un conversatorio sobre el compromiso que un músico tiene con su instrumento. Él nos dirá todos los puntos de vista que él tiene, la seriedad que un músico tiene que tener con su instrumento, con el estudio y con la música. Pero antes de comenzar a hablar con el maestro, vamos a leer unas cuantas líneas de quién es el maestro Juan Carlos Peña. Juan Carlos Peña, originario del Progreso, Lloro, inició sus estudios musicales en la Escuela de Música Victoriano López de San Pedro Sula. Continuó sus estudios en el Curtis Institute of Music de Filadelfia, en Estados Unidos, donde obtuvo su licenciatura en música con especialidad en contrabajo, bajo la tutela del maestro Roger Scott. En el año 1999 recibió su maestría en contrabajo de la Universidad Rice de Houston, Texas, donde tuvo a Timothy Pitts como maestro principal y a Paul Edison como maestro de grupo. En el año 2003 obtuvo la maestría en dirección orquestal con el maestro James Ross en la Universidad de Maryland, también en Estados Unidos. Peña se desempeñó como contrabajista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras y de la Orquesta Sinfónica del Valle de Cali, en Colombia, con las cuales también actuó como solista. También se desempeñó como contrabajista coprincipal de la Orquesta Sinfónica de Galicia en La Coruña, España, y durante su estadía en el área de Washington, D.C., participó en varios conciertos con la National Symphony Orchestra. Ha participado además en festivales internacionales en Alemania, Francia, Japón, Israel, República Dominicana y Puerto Rico. En Honduras, Peña fungió como director técnico artístico de la Escuela de Música Victoriano López. También fue director de la Orquesta de San Pedro Sula y la Orquesta de Cámara Juvenil de Tegucigalpa, en Cali. En Cali, Colombia, fue profesor de contrabajo y director de la Orquesta de Cámara del Conservatorio Antonio María Valencia, y en La Coruña, España, fue director del Coro de Cámara Madrigalía. En la University of Southern Mississippi, en Estados Unidos, se desempeñó como profesor de contrabajo, teoría musical y música de cámara, además de haber sido director asistente y director invitado de la Orquesta Sinfónica de la misma. Peña reside actualmente en Florida, donde es contrabajista principal de las orquestas de la Florida Grand Opera desde el 2008 y la Palm Beach Symphony desde el 2012. Miembro de la sección de contrabajos de la Naples Philharmonic y desde el 2006 desde el 2006 y el grupo de música contemporánea New Deck Ensemble desde el 2015. Es maestro de contrabajo de la New World School of the Arts, la Miami Arts Charter School y del Miami Music Project. Desde el año 2010, Peña dedica una buena parte de los meses de verano a ofrecer recitales en diversas ciudades de nuestro país, a dirigir conciertos con la Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional de Música y la Orquesta de Cámara de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa, y a dar talleres a los estudiantes de las principales instituciones musicales del país. En enero del presente año fue invitado por la Orquesta Sinfónica Pop de Honduras a dirigir los ensayos de preparación para el concierto del maestro Plácido Domingo en Tegucigalpa, en el cual el tenor español interpretó su arreglo de la canción hondureña Recuerdos de mi infancia. Pues realmente estamos muy felices y muy honrados de tenerlo al maestro Peña. Maestro, ¿cómo está? Muchísimo gusto y muy buenas noches. Muy buenas noches, maestro Montes. ¿Qué El tal? gusto es todo mío. Muchas gracias. Nos da muchísimo placer tenerlo con nosotros, y sobre todo en este bonito marco que tenemos, que es el mes de la patria, recordando y sabiendo que hay hondureños que están haciendo historia, que están haciendo patria, y estamos muy contentos realmente de tenerlo acá, realmente en este marco, que en el un hondureño de oro, que realmente creemos que es así, sabemos que es así, perdón. Y bueno, es importante recalcar que el día de hoy es una pequeña charla, no es ninguna entrevista, es una charla entre usted y mi persona, pero tenemos justamente personas que nos están siguiendo. Entre esos son los alumnos de la Escuela Victoriano López,
los familiares, los padres de familia, algunos, yo sé que son algunos primos, algunos abuelos, y hay personas que los están siguiendo, pero no solo, porque también tenemos gente de Centroamérica que también nos sigue y de toda Latinoamérica, estamos diciendo Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Estados Unidos, y porque es la hora, en ese momento no creo que nos está siguiendo mucha gente en Europa, pero ellos también nos siguen mucho y seguramente mañana ya van a ver el reprise de esta pequeña charla. Es eso importante porque la gente que nos está viendo, sobre todo, tenemos ese marco de que son alumnos de música y son personas que quieren dedicar su vida a este hermoso arte. Entonces, qué mejor tener un conversatorio con una persona tan importante que ellos sepan que usted es, y como he leído en su currículum, en primer lugar, usted es un centroamericano, es un hondureño, es una persona de acá donde estudió en esta escuela, donde ha sido exactamente igual que muchos de los jóvenes que están viéndonos y que siguiendo sus sueños usted ha llegado hasta donde ha llegado y seguramente va a llegar mucho más y los jóvenes también pueden darse cuenta que nunca va a ser imposible eso, o sea que es posible, ¿verdad? Entonces creo que eso ese es uno de los puntos que comenzamos en nuestra conversación, maestro Juan Carlos. Y no, excelente. Y bueno, agradecerle nuevamente. La verdad es que es un honor para mí estar compartiendo este momento con usted y con todos los que nos están viendo y escuchando. Eh, en el marco de las fiestas patrias del mes de la independencia, la verdad Claro, que es algo muy especial. En el mismo título de este conversatorio, el compromiso que tenemos con nuestro instrumento, realmente pensaba en esa palabra compromiso porque va mucho más allá que el compromiso hacia el instrumento, hacia la misma música. Creo que en algún momento más adelante de la conversación vamos a mostrar, le mandé una foto donde hay unas banderas ondeando por ahí. sí, sí, que las vamos a ver, sí, 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 claro que sí. Entonces, ese compromiso, como decía yo, va mucho más allá. Desde el momento en que salí de nuestra Honduras, primero a estudiar y pues a ir a muchos festivales internacionales, etcétera, como usted mencionó, ese compromiso se volvió inmediato. Desde el momento que salí de mi país, no me estaba representando a mí nada más, tampoco solo a mí, a mi familia, sino que a todo nuestro país, a Todo todo. un país. Exacto. Y por eso mencionaba la foto esa que en algún momento la vamos a compartir. Es una foto donde estoy en un festival mientras era estudiante hace muchos años Sí. en Alemania y estaba enfrente de un castillo donde era la sede del festival. Aquí la podemos ver mejor en este momento. Correcto. Esto es una ciudad, un pueblo realmente que se llama Saslau, en Alemania, cerca de Hamburgo. Hamburgo, sí. Y un festival muy internacional, un festival que fue fundado por Leonard Bernstein y se continuó con muchos de sus pupilos después de eso, ¿no? Y solo recuerdo cuando llegué, la primera Ah, impresión que tuve del lugar después de un largo viaje en avión, después de tomar un autobús, llegar a este lugar y ver todas las banderas de los países representados, ¿no? Y ver que ahí estaba nuestra bandera. de Eh, Honduras. Y eso estaba por usted acá, ¿verdad? sí, exactamente. Entonces, Wow. una sensación eh, increíble, ¿no? Llegar a un lugar y ver a esa bandera, ¿no? Y entonces a eso quiero llegar con lo del compromiso, ¿no? Entonces, esa bandera ondeando en tierras lejanas por mi presencia es No ilustra, tiene precio. exacto, pero ilustra además ese compromiso, ¿no? Claro, Estoy representando a todo un pueblo aquí, no a mi persona solamente, ¿no? Entonces, claro, claro. Uf, muy, muy importante este principio que nos está diciendo. Realmente, sí, sí, me imagino la sensación que usted ha tenido de llegar y ver esas banderas y saber que era el único hondureño, ¿verdad? Entonces, prácticamente esa bandera porque usted ha llegado ahí también. Qué bonito.
Qué bonito, qué emoción y no tiene precio realmente tener eso. No, realmente yo estoy seguro que que muchos de los jóvenes que nos están viendo se van a quedar muy satisfechos y van a tener algo nuevo de qué aprender. Entonces eso estamos contentos y seguros. Maestro, antes de ya de comenzar bien con todo, quisiéramos que nos cuente usted dónde está en este momento. En este momento, bueno, yo desde alrededor del 2000, el año 2006, estamos radicados en la ciudad de Fort Lauderdale, en Florida, En Florida. Ok, ok. cerca de Miami, como Sí, 40 minutos de Miami, ¿no? Y perfecto. entonces, Y la pregunta era esa, entonces, ustedes están ahorita en Estados Unidos, están en Florida. ¿Qué tal, cómo ha influenciado en su trabajo, en su vida, toda esta situación del mundo? Y bueno, en este momento, ¿cómo están? Se están abriendo más cosas, están desarrollando, porque cada país veo que hay diferencias. ¿Y cómo lo ve de aspectos positivos y negativos? Y además, en futuro, si nos puede contar un poco su punto de vista. sí, bueno, la verdad es que la situación es muy complicada, como en todo el mundo realmente, ¿no? Pero sobre todo en un país como este, que tiene tantos recursos y podría tener tan controlada la situación, la verdad es que la situación en Estados Unidos es muy problemática, ¿no? Se ha escapado de las manos, se ha politizado Mm, directamente del presidente actual, ¿no? La verdad es que es un desastre. Entonces, ha afectado mucho, por ejemplo, uno ve las noticias de lugares como en Europa, donde la situación fue muy dura al principio, obviamente era algo completamente nuevo y nadie estaba preparado. Entonces, pero a pesar de, por ejemplo, Italia, España, a pesar de que fueron golpeados tan severamente tan severamente, sí. se tomaron cartas en el asunto y lo han podido controlar. Entonces, he visto, por ejemplo, en Alemania que las escuelas están volviendo poco a poco, pero Claro. con mucha seguridad. Aquí en Estados Unidos, aquí en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no? En nuestro Ujú. distrito escolar, han planificado abrir las escuelas porque hasta el momento todo ha sido a través de la computadora, ¿no? En Todo. línea, claro. Entonces, que aunque no es ideal, pues al menos es seguro. Y justo están queriendo empezar las clases presenciales a mitad del mes de octubre. Y, Dentro de 15 días, 15 días y algo así. Uy, uy, uy. pero de manera, bueno, los estudiantes tienen la opción, quienes quieran, las familias que quieran mandar a los niños a la escuela lo van a hacer y va a ser por tiempo limitado, no el horario completo. Pero en todo caso, es realmente una amenaza mandar Sí. a los niños, y no solo por los niños, sino por los maestros, por los adultos que viven en las casas de esos niños que van a tener mucho más probabilidad de contagio, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, refiriéndome a mi situación personal como músico, que creo que es a donde más deberíamos enfocarnos, a partir del, de marzo Ujú. se cancelaron todas las presentaciones de cualquier tipo. Y Como hasta el prácticamente en momento, todo el mundo creo que fue, con alguna exacto, excepción prácticamente, exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, estaba escuchando, por cierto, que en las noticias ayer, que la Metropolitan Opera, la ópera metropolitana en Nueva York, De Nueva York, sí, por primera vez en su historia, que son como alrededor de 140 años de ser de su fundada, fundación. primera vez que van a tener un año completo donde no van a tener presentaciones. No va a Porque, haber espectáculos. sí, entonces porque decidieron ya cancelar todo el resto de la temporada. Y en mi caso, yo trabajo con 4 grupos, sobre todo, que es los que mencionaba usted al principio, la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Naples, la Orquesta Sinfónica de Palm Beach, la Orquesta de la Ópera de la Florida y el grupo de música contemporánea New Deco. De los 4 grupos, hay uno solo, que es el grupo de música contemporánea,
que va a empezar pronto, pero con una cantidad muy, muy reducida de músicos. Y restricciones. Sí, y a presentar unos conciertos no en vivo, haciendo la música a un grupo muy, muy pequeño. Yo, por cierto, no voy a estar involucrado en este momento en nada, pero van a ser presentaciones de música hecha en vivo, pero sin público. Va a ser pasadas Streaming, sí, prácticamente. exactamente, a través de... Ah, ya, ya, Pero de ya. ahí todos los demás grupos no hay absolutamente ningún plan inmediato Y de eso, aparte que es en Florida, ¿está sucediendo también en muchos estados, en Estados Unidos? ¿Qué es lo que sabe? la mayoría de lugares están en la misma situación. Mencionaba lo de la ópera metropolitana porque ellos decidieron ya no vamos a seguir poniendo una fecha tentativa y moviéndola después de 3, 4 semanas cada vez, ¿no? Claro. Y la mayor parte de las instituciones se han propuesto, vamos a tratar de empezar en tal fecha de tal mes, y se acerca la fecha y empiezan a mover y a mover y a mover. Y yo creo que mientras no haya una solución real a la situación esta, No se sabe. y no va a ser viable. Es Claro. una, obviamente es complicado porque para mucha gente no es una cosa grave contraer esta enfermedad, pero para muchos es una sentencia de muerte, ¿no? Claro, Y, claro. y eso, en mi caso, una de las situaciones por la que nosotros estamos completamente confinados ya más de 6 meses, porque tenemos a uno de nuestros hijos que ha tenido problemas desde bebé con su sistema respiratorio. Ah, A ya. él no lo podemos exponer. Entonces tiene un riesgo. Claro, Exacto. claro, Mi claro, claro. madre está viviendo con nosotros en este momento durante la pandemia específicamente, por lo mismo, porque nosotros íbamos a aislarnos y ella pues está Decidió estar con ustedes, claro. casi por llegar a los 89 años, entonces lo mismo, no podemos exponerla en lo absoluto, ¿no? Entonces, Claro. ahora, por otra parte, y he tenido la suerte, y esto se lo menciono yo mucho a la gente, porque es muy hasta deprimente a veces estar tratando de hacer todo en línea, ¿no? Las clases de instrumentos jamás son lo mismo de Claro. manera personal, pero al mismo tiempo yo estoy más bien agradecido que si esta situación o una situación similar a esta se tuviese que haber dado, creo Ujú. que no habría un momento más oportuno en cuanto a eso, porque por ejemplo las clases han podido seguir ininterrumpidamente, ¿no? A través de la pandemia, con las limitaciones, pero podemos hacerlo de manera segura, ¿no? Aunque Al final se está haciendo. Ese es el punto importante, ¿no? sí. Y entonces a eso quería llegar porque la importancia de diversificar su carrera uno, ¿no? Eh, yo obviamente sigo siendo contrabajista, voy a seguir siendo contrabajista el resto de mi vida. Claro. He estudiado dirección y me dedico a la dirección más o menos parcial, ¿no? Con mi tiempo, pero lo, el corazón de lo que yo hago es, en general, Es el instrumento. sí. Pero, por otro lado, también está la parte docente. Entonces, Claro. y justo ha sido la parte docente la que me ha logrado mantener activo a través de todos estos meses, porque prácticamente desde que se canceló todo lo que era conciertos y presentaciones, Ujú. no he dejado más que un par de semanas durante las vacaciones de verano de dar clases, ¿no? De dar clases y de trabajar, claro. Entonces, eso, la importancia de no hacer una sola cosa, ¿no? Y por otro lado, es importante especializarse en algo, mejor hacer algo bien hecho y no un montón de cosas mal hechas tampoco, ¿no? Claro, claro, Pero, claro. pero esa, la importancia de abrirse campo no solo en una cosa, ¿no? Y sabemos perfectamente que todo extremo no está bien. O sea, o hacer demasiado no está bien, o hacer una también a cierto punto en ese momento, imagínense que usted solo hacía y eso también es importante. Sí, 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 sí. Sí, exacto.
Perfecto, perfecto, maestro. Maestro, entonces ahorita comenzando ya bien esta conversación y que obviamente ya muchos lo conocemos, pero tal vez hay personas que no lo conocen muy bien y aparte de haber leído un poquito su currículum y todo, cuéntanos un poco con sus palabras sus orígenes musicales, sus orígenes, cuéntenos cómo ha sido su desarrollo artístico, estudiantil y después obviamente laborativo, para que tengamos un poquito más una idea, ¿le parece? Sí, por supuesto. Pues la verdad es que desde niño sentía una inclinación hacia la música, me llamaba mucho la atención, pero yo empecé tarde. Yo llegué a la Escuela Victoriano López cuando estaba empezando mi bachillerato. Creo que en estos tiempos han cambiado un poco el sistema de los grados en Honduras, lo han hecho Ujú. más continuo desde sexto grado hasta onceavo o doceavo, ¿no? Sí, nosotros en la Victoriano actualmente comenzamos de séptimo Ok, hasta duodécimo, que son 6 años ahora. sí, ok. Entonces, sí, es prácticamente la misma cantidad de años, pero era dividido en escuela primaria, después íbamos al primer curso. Claro, 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 que antes Y- había la escuelita, la escuela donde comenzaban de primer grado hasta sexto, ¿verdad? exacto, Que era en exacto. la mañana y Sí, después pasaban a... Qué maravilla eso, sí, realmente. sí, sí. Lastimosamente no lo tenemos actualmente así. Sí, entonces yo iba a mi primer año de bachillerato, o sea, sería séptimo, octavo, Séptimo noveno, o noveno, décimo. noveno, décimo, perdón, Noveno, décimo. Sí, 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 sí. noveno, décimo, sí. O sea, Décimo, yo iba a mi décimo año claro, escolar cuando yo empecé la escuela. Y la norma era que eran los estudiantes de séptimo grado los que ingresaban a claro. paralelo al primer curso. Entonces, igual, una de las razones es porque de que yo empecé tarde es porque en mi familia inmediata no había nadie que, que fuera músico, ni siquiera de manera aficionada, ¿no? Claro. Entonces, no tuve esa influencia directa dentro de mi familia, aunque a mi papá le gustaba mucho la música y, por ejemplo, cuando era un niño, él nos había comprado a mi hermano y a mí, a uno de mis hermanos, Ujú. un organito de baterías pequeñito, que era como un juguete prácticamente, pero se podían tocar melodías. En algún momento nos compró una marimbita artesanal que no era cromática siquiera, Mm. pero era algo donde se podían sacar algunas Y melodías. jugaba y tocaban y claro, claro. Mi hermano, nosotros somos una familia de 7 hermanos y yo soy el último, además. Mm. Soy el más joven de todos, ¿no? Y al hermano que yo seguía, a él en el colegio le pidieron una flauta dulce para la clase de música. Ah, Y ya. él tocó un poquito en la clase esa flauta, pero después no la tocó más y esa flauta se convirtió en mi flauta. Entonces yo me pasaba tocando igual sin ninguna instrucción, ¿no? Simplemente tratando de tocar melodías. Y Y eso, sacar notas y exacto, estar ahí exacto, jugando con el oído y exacto. todo, claro. Entonces eso fue la única manera en que estuve expuesto directamente con la música como niño, ¿no? Y no fue hasta en 1985, a finales de ese año, que conocí a un primo que estudiaba en la escuela Victoriano López, Julio Mm. Martínez, violista. Ah, Y ya. no nos habíamos conocido porque nuestras familias no teníamos contacto hasta ese entonces directo. Y fueron a tocar a una boda en Progreso. Como usted mencionó, yo soy del Claro, Progreso. de progreso, sí, sí, sí. Y entonces fueron a tocar a una boda con un cuarteto, una boda familiar. Y entonces nos conocimos, hablamos, él me comentó cómo era todo para entrar a la escuela. eh, y inmediatamente en el mes de enero fui a hacer el examen de admisión, aunque se suponía que hasta los 14 años aceptaban, pero siempre habían algunas excepciones, ¿no? Claro, claro, Y, claro. y me hicieron la prueba de De admisión, aptitud. aptitud y todo, Y claro. no sé si todavía es costumbre, pero se hacía la prueba de aptitud y si uno pasaba la prueba de aptitud, no estaba ya en la escuela, no se podía matricular, sino que iba
a un La cursillo, escuelita. sí, a un cursillo de 2, 3 Sí, semanas. sí, 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 sí. Entonces, Continuamos, sí, sí, sí. para ver si, no solo, si aparte de la aptitud, pues se podría desarrollar esa aptitud, ¿no? Y bueno, me terminaron aceptando. Mi instrumento jamás hasta ese entonces había visto yo, o por lo menos de cerca, los instrumentos de cuerda, ¿no? O más que en fotos, en alguna grabación o algo. Obviamente no teníamos YouTube en ese entonces, pero no, como menciono, no sabía qué instrumento quería. Yo lo que quería era estudiar música y me apasionaba la idea de estudiar música. Y obviamente que la mayoría de compañeros con los que empezamos eran todos unos niños de 12, 11, 12 años y yo estaba que ya cumplía los 16 y pues desde ese entonces ya no he crecido mucho de lo que soy. Entonces lo normal era que me dieran el contrabajo. Y Claro. no me tomó mucho tiempo hasta enamorarme del instrumento, ¿no? La verdad es que me sentí muy afortunado de que me hubieran asignado este instrumento. Sí, entonces esos son mis comienzos Y hasta la comenzó llegada. prácticamente, sí, hasta terminar la escuela prácticamente. Correcto. Te terminó todo. Y entonces después de la escuela, ¿qué? ¿Se quedó un periodo en Honduras o se fue inmediatamente? ¿Cómo fue ese desarrollo después? Pues me vine aquí a Estados Unidos a estudiar prácticamente de manera inmediata. Ah, Terminamos, ya, eh, bueno, el año escolar aquí comienza en agosto, septiembre. claro, Entonces, nosotros terminábamos, igual que ahora, supongo, en noviembre. Entonces me pasé los meses del principio de ese año trabajando en la escuela, dando clases de contrabajo, dando clases de experiencia de la música y de idioma de la música, claro. hasta que me fui en agosto, me vine a estudiar aquí a Estados Unidos, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Entonces sus orígenes fueron prácticamente después de la escuela, inmediatamente un poco. Hizo eso y luego partió y bueno, todo lo que desarrolló con la música, siempre con el contrabajo. ¿Y cuál era su sueño en ese periodo? ¿Cuál era, aparte de hacer música y ya teniendo el instrumento? No sé si nos puede. Eh, pues era realmente seguir adelante. Eso siempre ha sido, no necesariamente una meta específica, pero siempre seguir adelante. Yo tuve la suerte de poder ir directamente después de la Victoriano López a el Curtis Institute en Filadelfia, que es una de las instituciones de más prestigio a nivel mundial. Sí, Y de, fue un poco, fue un cambio radical, ¿no? Venir de nuestra escuelita a un lugar como ese, ¿no? a una Sí, exacto, institución de esa magnitud, exacto. claro, Pero lo que sí, y sí fue un choque, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Pero lo que sí nunca faltó fue el, la disciplina, que era pues tan presente en mis años como estudiante en la Escuela Victoriano López. Y esa era una de las cosas más importantes, yo creo, que nosotros sacábamos, a pesar de todas las limitaciones que teníamos, era esa ardua disciplina de trabajo, ¿no? Entonces, claro, claro. eso nunca me faltó a través de todos esos años y hasta el presente, ¿no? O sea, la disciplina de trabajar. Entonces, más que una meta específica, era siempre seguir adelante, creciendo, creciendo. La palabra, Estudiando, estudiando, comprometiéndose con el estudio, con su instrumento y con todo lo que nos está hablando, ¿verdad? exacto. Se dio el caso, por ejemplo, para ilustrar un poco esa necesidad de crecer que siempre ha estado conmigo. Después de terminar mi licenciatura ahí en la ciudad de Filadelfia, en Curtis, regresé a Honduras por un año, un poquito más de un año, y fue en ese entonces cuando, bueno, hice diversas cosas. Estuve con la Orquesta Nacional, que todavía funcionaba en Con Honduras, la Sinfónica Nacional, claro. como solista. Estuve con una orquesta de
Cámara de Estudiantes que tenía el Ministerio de Cultura en Tegucigalpa también, dirigiendo. Eso en Tegucigalpa, o sea, usted volvió y estuvo en Tegucigalpa. Ah, ya, importante recargar eso. La orquesta estaba en Tegucigalpa, entonces, Claro, pero fue justo, eso fue la mitad del año, digamos, que estuve en Tegucigalpa, pero regresé después al norte, a Progreso, a vivir, para trabajar en la escuela, fue cuando estuve como director. claro. Y ¿Qué año fue más o menos? fue en 1996. Ah, ya. Yo regresé en el 95, estuve medio año en Tegucigalpa y en la otra parte, ya en el 96, estuve en la escuela trabajando, ¿no? En la Escuela Victoria. ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuve apenas 8 meses, más o Ah, menos. ya. Un año, digamos, ¿no? Se Sí, puede decir. sí, ni Claro, siquiera terminé ese año porque eso era, acepté el puesto, me acuerdo, con la condición de que sabían que yo me iba a ir, ya tenía todo listo, yo claro. hice mi maestría a la Universidad de Rice. Entonces, y a eso es lo que quería llegar, porque me encantó el hecho de trabajar en la escuela, mi escuela, ¿no? Mi alma mater. Claro. Y empezamos ese año justo la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula, que fue, creo que estuvo activa hasta hace unos 5 6 años, 7 años, algo así, no recuerdo, ¿no? La Pero Orquesta de Cámara de San Pedro Sula. sí, 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 la La empezaron, profesional. sí, exacto. La profesional, sí. Exacto, la empezamos con el nombre de Sinfónica porque se hacían algunos conciertos sinfónicos, Ah, pero ya. había un núcleo que era la orquesta de cámara, ¿no? Entonces, eso se empezó, lo empezamos en 1996 junto con la Mm, fundación, ¿no? Entonces, había muchas cosas atractivas para mí, o sea, me encantaba todo lo que estaba haciendo ahí, ¿no? Pero claro. estaba esa necesidad de seguir preparándome, seguir Y creciendo. seguir adelante. Exacto, seguir creciendo, seguir formándome. Y es algo que no dejo de sentir, ¿no? Que siempre hay algo que tenemos que hacer para ir más adelante, ¿no? Y Claro. llegan etapas donde uno tiene que ser un poco más sedentario y todo, pero esa manera de siempre estar viendo, no quedarse cómodo con lo que se logró, siempre lo menciono yo a los estudiantes, es una de las cosas tan diferentes en nuestra profesión. En cualquier otra profesión, una vez que se obtiene un título, está la opción de seguir actualizándose y todo, pero pone ese título en una pared y eso lo hace ejercer, ¿no? En nuestra profesión, por ejemplo, tengo mi título de Curtis, que es muy valioso, que está el de la Universidad de Rice, que también lo considero tan valioso, mi título de la otra maestría en la Universidad de Maryland, pero todos esos títulos están enrollados y guardados en No un están tubo. ahí No, en no, su no, living o en su comedor mostrado. No, todo está ahí guardado y ya. porque al final de cuentas eso no, un título en la pared en nuestra profesión realmente que no dice nada, no es la Totalmente de acuerdo. constante e ininterrumpida, ¿no? Y es, por una parte es un sacrificio, y vuelvo al tema original del compromiso, ¿no? Entonces es un Claro, compromiso, esta vida de músico que escogemos es un compromiso para, ¿no? claro, Sí. claro. Entonces, sí, sí. Entonces, esa es a lo que quería llegar también con la meta, no una meta específica, pero siempre seguir creciendo y creciendo, ¿no? Ir donde puede uno llegar. Eso es Exacto. importante. ¿Y qué tal, ahorita hablando de, antes de llegar ya al tema, que también es eso que lo que hace, pero como contrabajista, cuando entró a trabajar en las orquestas profesionales y todo, con niveles muy altos allá, ¿qué tal? ¿Cómo fue su experiencia Pues en estos lugares? Porque como ahora nos cuenta que está en varios lugares. En ese momento, por toda la pandemia, tal vez no están haciendo tanto, pero están haciendo, y me imagino que llegan grandes directores, grandes colegas y todo ese mundo que también es muy interesante para un estudiante, tener, querer vivirlo también, ¿no? sí, claro. Pues la verdad es que la orquesta para mí ha sido el motor desde el Claro, principio. Y eso es obviamente la influencia también de la escuela, ¿no? El énfasis que nosotros teníamos en nuestra orquesta desde el primer año. Una de las razones por la que a los que éramos
los grandotes del primer curso nos tocaba Con el costo, trabajo. es porque teníamos que tener una orquesta de primer año, ¿no? Claro. Y aunque solo eran cuerdas, en mi época eran cuerdas y piano, nada más. No había ningún instrumento de viento todavía. Claro, claro. No, y actualmente ya tenemos todo eso, todo menos el arpa, que lastimosamente no hay arpa aún en el país. Sí, pero entonces esa sensibilidad de músico orquestal fue inculcada desde el principio, además de que es algo que siempre me apasionó, me Me daba apasionó. mucho estar dentro de una orquesta. Es una Claro, claro, sensación claro. inigualable, ¿no? ¿Me permite poner un pequeño extracto que usted está tocando en la orquesta? Me parece que es allá en Palm Beach. Tengo un pequeño video y después nos comenta sobre esto. ¿Le parece? Sí. Ok. Morris and Carpenter. The sun was shining on the sea, shining with all its might, and this was odd because it was the middle of the night. They wept like anything to see such quantities of sand. If this were only cleared away, they said it would be grand. Morris Carpenter with pepper and vinegar, pigs with wings. Oh, oh, Perfecto, un poquito. Cuéntenos qué es esto, maestro, y con quiénes son. Bueno, esto es el grupo, esta no es la Palm Beach Symphony, este es un grupo que se llama New Deco Ensemble. Ah, ya. Y es un Perfecto. grupo basado en Miami Sí, y es, como puede escuchar, música contemporánea. Entonces, la especialidad del grupo es un grupo que está fuera de cualquier contexto tradicional de una orquesta. Como claro. puede observar los instrumentos de percusión, los instrumentos de música popular, aunque la pieza no es popular, es una pieza contemporánea, pero académica, pero, Académica, claro. pero con rasgos populares, y están los instrumentos desde bajo eléctrico, que no soy Sí, yo bajo eléctrico, batería, sintetizadores, etcétera, ¿no? Entonces es un concepto bien diferente. un La, fusion de un poco de todo, un poco de jazz, como sí, 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 sí. exacto. Y entonces, pero la música en sí del grupo tiene dos facetas, toda con la misma instrumentación prácticamente, aunque se hacen cosas de música de cámara también, pero el énfasis es en compositores vivos. Claro, Entonces, contemporáneos. aparte de, y digo vivos y no contemporáneos porque aparte de piezas como esa es una pieza escrita en la actualidad, ¿no? Pero se hacen también versiones de piezas de compositores antiguos, muertos, Claro. pero con arreglos o visiones hechas por un compositor en la actualidad. Eso, Ah, ya qué eso por un, interesante. eso por un lado, y también normalmente los programas tienen la primera parte que es música académica, no decir seria porque hay cosas que igual no se pueden catalogar como serias necesariamente, pero académicas,
y las segundas partes son basadas en música popular. Experimentaciones y todo. No, más bien música popular. Ah, Entonces, popular, ok. exacto, pero hechas con orquestaciones específicas para este grupo, ¿no? Entonces se hacen, por ejemplo, una suite de Queen, por ejemplo. Claro, Con ok. una toma diferente también, no simplemente tocar las melodías y ya. Claro, y con arreglistas que hacen eso para ustedes, para ese show, prácticamente. Todo el Uno de los, material. exacto, uno de los fundadores del grupo es compositor y arreglista, entonces él Ah, ya, casi siempre es quien se encarga de los arreglos, claro, pero siempre en las primeras partes invitan a compositores para claro. las partes académicas también. Ah, qué Entonces, interesante. Y, entonces no, sí, adelante, perdón, perdón. iba a mencionar que este es el grupo donde hago lo diferente, ¿no? Yo soy muy Claro, tradicional en mi formación, desde que empezamos en la Escuela Victoriano, el énfasis en la música seria clásica fue siempre muy, muy claro, ¿no? Y eso es lo que a mí, desde la primera vez que yo puse un pie en la Escuela de Música, a mí me emocionó ese tipo de música, ¿no? Obviamente, en nuestro país en ese entonces no había ni una orquesta profesional o semiprofesional. No digo en claro, San Pedro, mucho menos en Progreso, pero ni siquiera en todo el país, ¿no? en todo el país. Entonces, la exposición que teníamos nosotros, los jóvenes, y en realidad todo el mundo, a la música clásica era nula. Entonces, para mí fue muy impactante empezar a Importante conocer este tipo. llegar y con los docentes que estaban y con la seriedad y con todo lo que me está contando, la disciplina que había en la escuela, que era otro mundo. Uno entraba a la puerta y prácticamente se transportaba, me imagino, Y ¿verdad? yo siempre digo que era un oasis en medio del Del desierto. desierto. Sí, entonces, pero bueno, a lo que quería llegar con eso es que este grupo es con el que hago la música no tradicional. Con los Claro. otros tres grupos es muy tradicional. La Orquesta Filarmónica, bueno, es una mezcla. La Orquesta Filarmónica de Naples es la orquesta más grande y desgraciadamente no pude compartir ningún video de esa orquesta porque no los publican por Por los cuestiones, derechos y todo eso. cuestiones de contratos con los músicos. Claro. No, entonces, desgraciadamente, esa orquesta no pude conseguir un video Un así. video. Bueno, bueno, no se preocupe. Puedo mostrar un pequeño extracto ahora de una de las orquestas que nos dirá cuál es, que ya es de música académica, para que escuchen un poquito también los estudiantes y las personas que nos siguen, ¿sí? Sí, Es un gran Schumann, sí, sí, sí. ¿verdad? ¡Wow! Esa es la 4, si no me equivoco. Creo que sí. Creo Yo que sí. termino confundiendo específicamente las Schumann, siempre las mezclo, pero sí, 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 yo igual, primera o cuarta, siempre tengo alguna cosa así, no sé por qué. sí. Y, Gran sinfonía y y uff, cómo suena, cómo suena. entonces ese es una orquesta donde soy principal. Sé que la imagen es porque estaba fija, no hubo ningún acercamiento, pero estoy ahí como principal a la derecha con los contrabajos. Claro. Y es un grupo, es una orquesta que tenemos una cantidad más o menos de 6 programas durante la temporada, así grandes, Mm, ¿no? Aparte de algunos programas de música para estudiantes, música de cámara, precisamente con este grupo hace unos meses, justo antes de que nos pegara esto de la de todo pandemia, el problema.
hicimos una presentación de la historia del soldado de Stravinsky con una película. O sea, se hacen cosas aparte, pero los programas grandes son 6 al año. 5 o 6. Sinfónicos Sí, interesantes, claro, claro, claro. entonces, sí, es uno de los grupos con los que me toca trabajar, ¿no? Durante el año. Y Claro, claro. sí, yo tengo una situación que es muy complicada porque toco con esos grupos, trabajo en algunas escuelas. Entonces, yo vivo, como mencionaba, en la ciudad de Fort Lauderdale. Entonces, yo tengo que viajar a Miami para la Orquesta de La Florida orquesta, Grand sí. Opera, a las escuelas donde doy clases. ¿Cuántos Pero kilómetros o cuántas horas? a Miami no es tan lejos, son como 40 minutos, depende también del tráfico. De tráfico, claro. Pues se puede tardar 35 minutos, pero se puede tardar 2 horas a veces uno también, ¿no? Entonces, de Miami, bueno, voy a Miami, también me toca ir a Palm Beach, esta orquesta es la Sinfónica de Palm Beach, que queda como a 1 hora y 10 minutos. Una pregunta, la orquesta Palm Beach no es la orquesta de la ópera de Palm Beach, ¿verdad? No, Son dos cosas. Ah, ya, diferente. perfecto. La orquesta de la Ópera de Palm Beach, con ellos he tocado, me llaman a veces para Ah, ya, ¿no? Pero no es una de las orquestas con las que toco todo el tiempo, ¿no? perfecto. No, era para entender si tal vez era la misma o eran dos orquestas. Ok, ok. Son orquestas diferentes. Y de aquí también me toca viajar a la ciudad de Naples, que es la orquesta que mencionaba hace un momento, que Claro. no conseguí un video. Y eso es más o menos casi 2 horas de camino para ir ahí. Cuando voy a esa Uf, orquesta, normalmente me quedo en el hotel, me proporcionan hotel, pero a veces claro. no puedo, porque tengo que regresar, a veces tengo que ir 2 veces al día. Tal vez voy en la mañana a un ensayo, regreso a un ensayo con otro de los grupos a la ciudad de Miami y de ahí regreso a la otra ciudad a un concierto, por A ejemplo. un concierto y cosas así. Uy, uy, uy. Bueno, son cosas bueno, es eso lo que también es la vida del músico, ¿verdad? Es la vida Sí, del músico, lo sí. que mencionaba con esto de la pandemia ha sido muy extraño para mí porque en todos estos últimos años, más de unos 12, 13 años, mi horario normalmente ha sido tan ajetreado con desplazarme a todos los lugares. Mm, Yo a veces tengo 9 horas tocando el instrumento en 3 lugares diferentes en un día, ¿no? Aparte de lo que tal vez tenga que estudiar, ¿no? claro. Y viajando todo el tiempo y de repente estar aquí encerrado todos estos meses es un choque tremendo, ¿no? Cambio muy, muy, muy radical en la cabeza, claro, claro. Y maestro, entonces, como hemos visto al principio de la entrevista, usted también dirige, como ya hemos visto, hemos leído que también apoyó en el concierto de Plácido Domingo, en la preparación de la orquesta cuando llegó el maestro Plácido Domingo, con su director, que es el con el que siempre viene, pero usted preparó todo. O sea, ¿qué tal esa experiencia? ¿Cómo fue? Me imagino también muy alentador, ¿verdad? Sí, claro, claro, fue un honor para mí que me hayan invitado a preparar la orquesta. Tuve la situación, desgraciadamente no me pude quedar para el concierto. Eh, Ah, qué lástima. Igual hubiera podido participar del proceso hasta el final, ¿no? Claro. Eh, Como usted mencionó, Plácido cantó uno de los bises, fue la canción Recuerdos de mi infancia, Al rumor de las selvas hondureñas, un arreglo propio, Claro. y pues me hubiera encantado estar ahí, pero Ah, claro. desgraciadamente, aún para la preparación, yo tenía trabajo con una de las orquestas, tuve que dejar el trabajo para ir 3 días a la preparación, pero si Y me quedaba volver. el concierto, tenía que perder otra semana de trabajo. Claro, ya no se podía. Realmente no logré, pero en sí fue una experiencia increíble. Eh, y el grupo de músicos que participó tuvieron una actitud increíble, muy Claro. profesional, dieron realmente la cara por nuestro país, y es lo que mencionaba al principio. Y recuerdo que en el último de los ensayos, porque fueron 3 días de ensayos intensos, era un programa larguísimo, Sí. una cantidad de piezas tremenda, y logramos trabajar todas las piezas. Y en el último de los ensayos, eso fue mi mensaje para los músicos. No recuerden, estamos dando la cara por nuestro país. Siempre, siempre lo que se escucha de nuestro país afuera de nuestra frontera son las cosas malas y no vamos
a mentir que no hay cosas malas, obviamente, porque Pero como en realmente, todo el mundo también. pero también hay que aprender a destacar lo bueno. Y Exacto. creo que usted me escuchó seguramente decir algo similar en una de las clases que hicimos con los contrabajos hace Sí, un mes o algo así. sí, 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 sí. Y es que el, la situación en la que se encuentra nuestro país, y no solo nuestro país, pero Latinoamérica en general, el mundo en Muchos muchas maneras, aspectos. ¿sí? Mm, Eh, es yo creo que lo que más nos puede sacar adelante y de mejor manera no es el dinero. Puede ser la educación definitivamente, pero más que una educación solo académica, es el arte, yo creo, que nos puede sacar adelante. La música, entre todas las artes, y uf, obviamente que soy muy influenciado porque soy músico, pero definitivamente que creo que aunque no fuera músico, pensaría igual. La música tiene un poder de tocar el alma de la gente que no lo tiene nada más. exacto. Y entonces recae sobre nosotros como músicos, como artistas, levantar a nuestro país. Sí, no, Entonces, y es universal, o sea, para todas las culturas, para todas las clases sociales, la música es algo sumamente importante. Igual nosotros la pensamos así. La clase de música tiene que ser igualmente importante que matemáticas, que todas las otras materias que son importantes, pero no la clase de música como lastimosamente en algunos lugares hay, del imitar, cantar canciones, himnos, no. sí, sí. Alfabetización musical, leer, no para que sean músicos, pero tienen que saber leer. Es eso muy importante y un mensaje que hay que dar no solo a los niños ni a los padres, sino a los políticos. O sea, hay que educar también para que se den cuenta de la importancia, ¿verdad? Todo, sí. Sí, y bueno, retrocediendo un poquito con la experiencia esa de la preparación de la orquesta para Plácido Domingo, Sí. que por cierto, me llegaron inmediatamente los comentarios después de que yo me vine, porque ni siquiera pude quedarme para recibirlo, y a Ah, él y al qué público. lástima. El día que yo me tenía que venir es el día que ellos llegaban. Claro. Pero los comentarios que me llegaron es de que estaban contentísimos con el nivel de la orquesta, con la preparación que había tenido la orquesta. Y quiero recalcar que fue un evento en Tegucigalpa, organizado por gente en Tegucigalpa, pero tomaron la decisión que me pareció muy digna y muy importante de tomar en cuenta a músicos del resto de Honduras. Entonces había un Todo el grupo, país. exacto, entonces había un grupo muy representativo de nuestra escuela en ese evento, en ese concierto. Claro, la Victoriano Y López y de San Pedro Sula, sí. lo que me dio también mucho orgullo Claro, de claro. haber participado en un grupo de esa manera, ¿no? Y De esa realmente manera. fue una orquesta tremenda, ¿no? Muy, muy buena. Realmente, no, no, dignamente han representado al país y eso es muy importante. Maestro, estoy viendo que nos están escribiendo un montón de personas, están saludando. El maestro Héctor Conrado Chavarría dice, siempre es un honor contar con tu participación. Muchas gracias por tu disposición. Además de ser una gran persona, sos una gran persona. Felicidades y éxito siempre junto a tu familia. Es un mensaje del maestro Héctor, maestro de trombón de la escuela. Hay otro Carlos López, mi admiración y aprecio, maestro Juan Carlos Peña. Saludos cordiales, gracias a la Escuela Victoriano López y un cordial saludo al maestro desde Dan Lee, El Paraíso. Bueno, después hay buenas noches, mucha gente están saludando, muchos saludos al maestro. No, qué bonito porque esto es importante, esto es motivante, esto que los alumnos, la gente sepa que no solo hay que admirar lo de afuera, sino realmente ver lo que ha sacado este país y lo que están representando, porque realmente como usted dice, usted está afuera, está haciendo lo que está haciendo, pero cuando la gente lo mira, no lo mira solo al maestro Juan Carlos Peña, mira una pequeña parte de Honduras en usted y en todos los que están, ¿verdad? Así es.
Así es. Eso es importante y es importante saber, es como un pensamiento social, que la orquesta es eso, que la orquesta, creo que trabajar en la orquesta es realmente lo que es en la sociedad prácticamente. Entonces, si Sí, uno hace algo bien, va a ser bien para todos. Si así hace es. algo mal, va a ser mal para todos, lastimosamente, porque no solo, entonces también es eso, ¿verdad? Y sobre todo cuando un hondureño, cuando una persona sale del país, tiene que dar lo mejor, porque creo que eso es muy importante, no solo por representarse a uno, sino su país, su institución y todo. Realmente, muchas gracias, maestro. Un gran placer haber podido tener esta pequeña charla. Antes de irnos, quisiera hacerle ahora la última sección de las preguntas, que esta parte es la que me gusta también mucho y les gusta mucho a los alumnos. Le pido no piense demasiado y respóndame lo que le viene primero a la cabeza, ¿ok? Este es un poco el secreto para ver esto. Bueno. ¿Cuál es su primer recuerdo de su infancia? Mi primer recuerdo de la infancia es, no sé si es el primero, pero es el que se me viene a la mente, es haber visitado una pequeña finca, digo finca entre comillas, que tenía mi familia, mi papá, en uno de los campos. Y siempre tengo esa imagen de haber llegado a ese lugar y había llovido y el carro, pues a la hora de venirnos, no se podía salir porque había mucho lodo. Y fue muy bonito para mí, porque fue como una aventura después de salir caminando y tratar de ver cómo llegábamos hasta nuestra casa después, ¿no? Esa es Claro, una de las esos son los memorias, recuerdos. sí, más viejas, creo, en mi vida. Perfecto, perfecto. Vamos, ¿a qué artista de espectáculo le ha tenido muchísima admiración y ha sido casi como un amor platónico? Quien sea de espectáculo, cantante, actor, no importa. Pues difícil porque hay dos ramas, obviamente la popular y la clásica. La popular muy influenciado por la manera, lo que escuché siempre antes de empezar a estudiar música clásica, ¿no? Tal vez, uh, tal vez Rubén Blades en la parte Mm, popular, sí. Y en la parte clásica, difícil, pero tal vez puedo decir Pavarotti, Pavarotti. tal vez. Una grande admiración, claro, claro, claro. Perfecto. ¿En qué momento histórico le gustaría vivir y por qué? Ah, complicadísima esa pregunta, porque hay muchas cosas de los periodos antiguos donde me encantaría haber vivido, Claro, pero con toda la modernización creo que me quedo en acá. nuestro periodo. ¿Y dónde está? Sí. Perfecto, perfecto. Eh, ¿Qué profesión cree que no es para usted o qué trabajo cree que no lo podría hacer? Ah, creo que podría ser cualquier trabajo, pero obviamente hay cosas que no serían para mí y todo lo que envuelve contabilizar bienes, creo que no es para mí. Claro, uy, contador y todas las cosas, los números y bienes además. Uy, qué Y difícil. digo bienes en general y no me refiero a la profesión de contador en sí, pero No, a la cuestión de materialización, el claro, materialismo. Entonces, no es necesariamente el hecho de contabilizar, pero claro, claro. eso, como artistas, creo que vamos más allá de que el valor monetario, por ejemplo. Seguro, seguro. Si podría ser una persona por un día, ¿qué persona sería? Una persona por un día. Eh, hay tantos también. Podría ser el Dalai Lama. Wow, saber cómo pensaba y cómo sentía y todo por un día. Sí, Wow, sí. el Dalai Lama. Perfecto, perfecto.
Em, ¿Qué animal le gustaría ser? ¿Y por qué? Y, tal vez un pájaro, Mm, porque me encanta viajar, me encanta volar, me encanta subirme a un avión, no importa a dónde vaya. Eso por un lado, y por otro lado, tal vez porque los pájaros cantan también. qué bonito. Perfecto. Ahora, para los estudiantes, aconséjenos 3 obras importantes y necesarias que un estudiante de música debería conocer, según su punto de vista. O Para, sobre todo, que 3 obras importantes que a usted realmente le gustan. Para que pues, terminando esta entrevista, muchos de ellos vayan a escuchar y conozcan si no la conocen. sí, voy a tratar de ser breve, pero mi influencia original en la escuela fue la música barroca. Entonces me enamoré de la música barroca en mis primeros años y sigo amando la música barroca, pero a medida que evolucionó mi formación musical, no creo que escogería necesariamente alguna pieza barroca Mm, en esas tres, pero es una manera, me siento muy mezquino ofreciendo tres piezas con tantas obras que, repertorio universal que hay, claro. pero voy a empezar estas tres, tal vez con la Sinfonía número 40 de Mozart, 40 de Mozart. y no solo porque es tan popular, pero es la perfección de Mozart, ¿no? Esa perfección que la pongo, por ejemplo, con el Eine kleine Nachtmusik, que está tan cansada en las bodas, etcétera, pero es una pieza perfecta. Claro. Los divertimentos de Mozart igual, son piezas para mí perfectas. Y la Sinfonía número 40 es especial por esa, no sé si es por el hecho de estar en menor, en una tonalidad menor. Entonces esa sería mi primera... No, y además es sumamente difícil para los contrabajos. Es un extracto de concursos, ¿verdad? sí, sí, Claro, bastante a menudo se pide. claro, claro, claro. Eh, de nuevo, es que me siento tan mezquino porque quiero escoger Beethoven, quiero escoger Bach, quiero escoger Brahms, Mahler, etcétera. Pero creo que voy a ir para por lo menos abarcar periodos diferentes. Me voy a ir a La Noche Transfigurada. Wow. Porque, Schoenberg, La noche transfigurada, maravillosa obra, sí. porque ese muestra una faceta tan diferente del Schoenberg que se hizo más famoso, ¿no? Que Con se el conoció, claro. decafonismo, etcétera. Y por último, uf, es tan complicada esa pregunta, pero vamos a decir el concierto para orquesta de Bartók. De Bartók, concierto para orquesta de Bartók, maravilloso. Perfecto, ojalá que alguno, al menos uno, vaya a escuchar si no las conoce, que son obras demasiado importantes, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál es su película favorita? Cinema Paradiso. Ah, Cinema Paradiso, Sí. claro. Qué bonita, qué bonita. ¿Su comida favorita o su plato preferido? También tan difícil, pero tan complicado, porque le voy a explicar por qué es un poco complicado, es porque una de mis razones favoritas de viajar a lugares lejanos es para aprender de esas culturas a través de la comida, porque me encanta tanto la comida de La todos. gastronomía, claro. Tener una comida favorita se me hace tan difícil, pero vamos a irnos con una de las cosas más tradicionales para nosotros, que es la carne asada. La carne asada. Perfecto, perfecto. Y bueno, ¿cómo quisiera que lo recuerden? Eh, Antes que nada, como una buena persona. Sobre todo como una buena persona, ¿verdad? Sí. Perfecto, perfecto. Y terminando con la última, bueno, más que todo pregunta, pero quisiéramos que nos cuente alguna historia cómica que le pasó en su trabajo, en su vida, si tal vez nos puede compartir. Sí, se me vino inmediatamente a la mente una situación que se me dio en,
participando precisamente en el festival ese que hablamos al principio, donde está la bandera de Honduras. Ahí. Ah, ya, sí, sí, sí. Y es que fuimos a un concierto con Rostropovich dirigiendo, por cierto, que Claro que sí. era la conexión también de una foto que le había mandado. Fuimos a hacer un concierto fuera del festival, viajamos a diferentes ciudades, fuimos a Dinamarca. Aquí la tenemos. Precisamente, bueno, Rostropovich ahí, y si ese muchachito que ven ahí, ese soy yo, aunque no lo crean. Sí, hace muchos años, ¿no? Lo veo y no me reconozco. Pero bueno, esto es en no recuerdo si era una islita de las que están ahí afuera de Dinamarca o si era parte continental, ¿no? Pero eso que se ve detrás de nosotros ahí eran unos establos. Entonces, ya. le voy a tener que comentar dos cosas divertidas que me pasaron porque fue en el mismo viaje. Hicimos uno de los conciertos en ese viajecito por Dinamarca en un ferry, un bote de esos Claro. que eran, buses, camiones, hasta trenes metían en ese, ¿no? Entonces, nosotros fuimos en el ferry hasta el lugar donde íbamos a dar el concierto. El ferry lo anclaron y lo conectaron con el muelle, entonces quedaba parejo, y convirtieron toda la parte donde iban los vagones de tren, los carros, buses, etcétera, lo hicieron un escenario, y para el público pues pusieron sillas a todo lo largo, y teníamos que entrar, no había obviamente porque era improvisado el escenario, no podíamos entrar por la parte de atrás, sino que teníamos que entrar por la parte de enfrente, y el traje era con frac, traje de cola. Y a pesar de que estuvimos todo el día en el ferry, anclamos, estuvimos en un lugar, hasta que era la hora del concierto, un poco antes, que me tocaba cambiarme, me di cuenta que no andaba los zapatos negros. ¿Y con qué zapatos estaba? Andaba con unos zapatos de un color café muy claro, como un color beige. Ay, ay, ay. Y entonces me tocó hacer ese concierto, tocarlo en calcetines. Ah, o sea, ni siquiera le puso. No, porque Y entró calcetines. en medio de la gente, y ni modo, ¿no? Son situaciones, y nunca más me volvieron a olvidar los zapatos, ni el corbatín, ni nada para una presentación. Claro, Bueno, claro. la otra situación que le iba a comentar, un poco cómica, fue el otro concierto, lo hicimos en esos establos que se veían detrás de la foto esa donde estoy con Rostropovich. Sí. Lo acondicionaron también como un medio escenario, y el público, porque eran largos, ¿no? Y el piso de tierra, obviamente, porque son establos. Y estábamos tocando, no recuerdo qué pieza, con Rostropovich dirigiendo, y justo detrás, pues había una pared, no me acuerdo si era una pared real o si la habían hecho específicamente para acondicionarlo, y en medio de los silencios se oían los caballos haciendo ruido mientras estábamos en el concierto. Entonces era muy divertido estar haciendo Hacía parte de toda la escena esos sonidos. Bueno, no, realmente, bueno, un placer, maestro, de verdad. Le pido, por favor, en el momento que pase todo esto y llegue a Honduras, por favor, llegue a la escuela, que lo esperaremos realmente con los brazos abiertos, siempre agradecidos. Usted nos está apoyando desde siempre, siempre que le decimos, nunca dijo no, siempre dijo sí, sí, nos dio clases de contrabajo. Ahora en todo este periodo de la pandemia, nosotros realmente una mano, y estamos completamente, profundamente agradecidos. Yo quería solamente, antes de terminar, compartir este pequeño reconocimiento. Fundación Filarmónica San Pedro Sula, Escuela de Música Victoriano López, otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Carlos Peña en agradecimiento por su valiosa participación y gran aporte al conversatorio sobre el compromiso que un músico tiene con su instrumento, porque es, como decimos esta frase, un hondureño de oro, dado en la ciudad de San Pedro Sula el 24 de septiembre de 2020. Ahí estamos, maestro. Muchas gracias. Entonces, No, pues. muchísimas gracias a usted, maestro. Y ahí estaré, sabe, cuente conmigo siempre. Sé que estamos ya sobre tiempo, pero la última comentario que me gustaría dejar sobre todo para los estudiantes, es que todo lo que recibimos
tenemos que regresarlo de alguna u otra manera. Entonces, una de mis metas siempre ha sido poder compartir lo que he aprendido, pero no porque digo voy a ir a enseñarlo, sino quiero ir a devolver lo que me han dado tantas personas, incluyendo la Escuela Victoriana de mis principios, a devolver un poquito para los nuestros en Honduras. Y eso es parte de nuevas generaciones. Exacto, y esa es parte de ese compromiso que hablábamos al principio también. Muchas gracias, muchas gracias. Lo esperamos con los brazos abiertos. Entonces, para terminar, maestro, vamos a poner justamente por el mes de la patria la canción de Guillermo Anderson, En mi país, con unas imágenes de Honduras. Y para quien no conoce Honduras, vea lo maravilloso que es este país. Y con eso los saludamos y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. En mi país de Guamil y sol ardiente se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, vuelo de gaviota herida, tenés la luz que va repartiendo vida. Sos la semilla y sos la fuerza en el arado. Tenés el alma en el bullicio del mercado. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena en el tambor y el caracol. En mi país, rumor de mar, selva y quebrada, está en el sabor de la naranja y la guayaba. Está el color de la flor que no marchita, está el olor a café en la tardecita. Y aquí está el África en canción, vida y tambores, leyenda negra, cayuco lleno de flores. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena en el tambor y el caracol. Para quererte el corazón mío no alcanza, pero esta luz multiplica la esperanza en que la selva no combata al fuego sola y que la espina se convierta en brasa bola. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena en el tambor y el caracol. Suena la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suena la flauta y la caramba, suena en el tambor y el caracol.